¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Un poco de todo con Vicente García Campo y Luis Anchondo. Antes de comenzar, le doy la bienvenida al gran escritor y viajero Vicente García Campo. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Hola, don Luis Anchondo. Viajero porque andas por tierras sorianas. Sí, en efecto. Bueno, es un viajero de pequeña escala, pero me muevo mucho. Digamos Así que soy es. como una hormiga, ¿no? Que voy dando vueltas siempre para arriba y para abajo. No soy muy aficionado a los aviones, pero desde luego de lo que es la geografía ibérica no creo que haya mucha gente por ahí que la conozca también como yo. Ahora estoy en Soria, en el pueblo de Abejar, en la comarca de Pinares, cerca de la Laguna Negra. Para aquellos que sean conocedores de Antonio Machado, pues será un lugar literario bastante conocido. Cerca de la Laguna Negra, cerca del río Duero, cerca de Soria capital. Bueno, pues estamos aquí Cerca del Monte de las Ánimas, relativamente cerca. De aquí al Monte de las Ánimas debo tener unos 25 kilómetros, entre 25 y 30 kilómetros. que yo pensé que era una invención de Becker. Luego Dragó me dijo que no, que en efecto existe el Monte de las Ánimas. Sí, sí, sí. Además, es que, ¿sabes qué pasa? Que Dragó, bueno, esto lo leí en su libro de memorias, Esos días azules, que es un poema de Machado, el último, el poema que llevaba en el bolsillo Machado cuando murió. Esos días azules y este sol de la infancia, creo que decía el Sí, poema. del principios de la década pasada, ¿no? Mediados más o menos. Eh, El primer volumen autobiográfico. vale, sí, 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 es su primer volumen. Y en él explicaba que su familia, la familia de su padrastro, tenía una casa al inicio del paseo que hay entre San Polo y San Saturio. Pues bien, justo en aquella zona es donde está el monte de Peñalba y Santa Ana. El primero de ellos es el Monte de las Ánimas que nombra Becker. Así que él lo tiene que saber muy bien porque, claro, es que ha estado viviendo al pie del Monte de las Ánimas. Poquita gente, creo yo, como Dragó para poder explicar a Becker, a Machado y a Gerardo Diego. Así es. Bueno, Vicente, y un paréntesis, ya hacía tiempo que no nos conectábamos, así que me da gusto verte. Yo creo que teníamos que 3 meses, ¿no? Quizás 2 meses como Sí, mínimo. sí, sí, bueno, ya sabes lo que ha ocurrido, ¿no? En primer lugar, pues los temas de trabajo. Primero es la obligación que la devoción. Y después, como yo me he trasladado aquí desde principios de julio, aquí a Soria, a este pueblo de Abejar, pues no sabía si tendría conexión o no. Y de hecho ahora estamos conectados a través de los datos de mi móvil. Me preguntaste tú, Luis, a ver si podíamos intentarlo. Lo hemos intentado y bueno, veo que funciona bien, ¿no? Se me oye bien, se me escucha bien, yo te veo perfectamente. Así que hemos de agradecer la tecnología que con un pequeño aparatito seamos capaces de transportar toda la wifi. Así es, cuando me dijiste que te ibas a conectar desde Soria y con tu móvil, pensé que estarías en unas ruinas de un antiguo templo, vale la redundancia, templario. Bueno, hay alguno por aquí. Está en el Cañón de Río Lobos, que es el monumento natural más visitado de Soria. Hay no un monasterio, una ermita templaria que sigue por allí, en la zona de Ucero. Pero vamos, aquí ruinas pocas, no hay muchas. Bueno, hay muchas casas que están vacías porque esta es lo que se denomina la España vaciada, la mayor parte de la población de Soria, que hay que entender que Soria nunca ha sido una provincia muy poblada, ¿eh? Ya desde la época de los romanos, después de la conquista de Numancia por parte de los romanos, ellos ya procuraron que Soria no estuviera muy poblada, arrasaron con Numancia, les obligaron a un régimen económico agricultor, unas tierras que no funcionan para ser agricultores, de ganadería, por eso es montaña, y siempre ha estado relativamente despoblada. Aún así, no como ahora, por ejemplo. Hoy es jueves, el martes estuve en un pueblo que ahora tiene 200 habitantes, pues a principios del siglo XX tenía 1200, para que te hagas una idea, y este mismo pueblo tiene ahora 300, y yo creo que a finales de los años 80, cuando yo vine por primera vez a él, pues se acercaba a los 500. Es decir, que el goteo de despoblación es continuo en lo que es la provincia. Soria capital, no, Soria capital ha aumentado de población, pero bueno, para ser una capital, no sé si tiene 50.000 habitantes. Una capital de provincia de 50.000 habitantes
es muy poquita cosa. Y Vicente, ¿y qué tiene Soria que atrajo a tantos escritores, músicos, etcétera? Pues Machado, Bécquer, Dragó. Bueno, Dragó fue por temas de su biografía. Bueno, en todos los casos fue temas de su biografía. Dragó no ha escrito mucho sobre Soria, que yo sepa, ¿eh? Ha explicado en el libro de memorias, pues eso, que iba desde su casa, que está en el Collado, su antigua casa, ¿eh? Está en el Collado, creo que en el segundo piso, encima de la librería Las Heras, una librería preciosa que a día de hoy sigue abierta y en pleno funcionamiento. Vamos, yo he estado hace 2 días. Y creo que esa librería era de su padrastro, creo. O Familia algo, del, familia algo familia. Familia del padrastro, sí. Pues que iba desde allí andando por Collado arriba hasta la biblioteca móvil que estaba en la Alameda de Cervantes, que es una antigua dehesa. Dehesa es una palabra que significa defensa. Es donde Se crían toros, ¿no? sí, se criaban toros, era la zona de pasto del ganado, pero no sé cómo lo hicieron, no conozco exactamente la historia. La cuestión es que consiguieron un parque precioso, pero una ciudad pequeñita, tenían un parque precioso, bueno, y él iba allí a leer, ¿no? Ya desde pequeño. Luego la zona, Antonio Machado le tocó, él era especialista en francés, Antonio Machado, le tocó ocupar un puesto en el Instituto de Soria, lo que es hoy en día el Instituto de Secundaria Antonio Machado, que sigue conservando un aula de la época de Antonio Machado, se puede visitar y merece la pena. Luego, años después, estuvo también allí Gerardo Diego, en el mismo instituto. Es correcto. Pues hay otro escritor soriano bastante bueno, que es Andrés Martín, que es un novelista, que tiene una novela de primer orden que se titula Boreal. Y en el caso de Bécquer, él estaba por aquí, en Soria, en Noviercas en concreto, porque su mujer, Casta Esteban, era de ese pueblo, de Noviercas. Y después, aparte, pues estuvo en la zona que ya es Aragón, ya es Zaragoza, en el monasterio de Veruela, que es donde escribió las cartas desde mi celda y las leyendas. Oye, Vicente, ¿Bécquer muere en Soria o no? No. No. Bécquer Muere murió joven, ¿no? ¿Cuánto? ¿30 y tantos? creo que 35 o 36 años, no sabría decir. De hecho, su libro más famoso, que era el libro, bueno, que no se suele conocer, ¿no? Con este título, que él tituló El libro de los gorriones, que es donde están guardadas escribió las rimas o los poemas. Se publicó póstumo, digamos. Bueno, no digamos, se publicó póstumamente de Bécquer, lo publicó Claro. la familia. Incluso, estoy teniendo unos problemas aquí con el micrófono. ¿Me escuchas bien o no? Sí, perfectamente. Okay. Incluso hay un disco, ¿no? De esta banda Gabinete Caligari de los 80. Sí, Gabinete. Ahora no te escucho, pero bueno, si quieres lo explico yo lo de Gabinete Caligari, que es una canción que es casi un himno de Soria, que según los mismos componentes de Gabinete Caligari fue pues un poco de casualidad, ¿no? Yo creo que les marcó un poco la rima, voy camino Soria, ¿hacia dónde vas? Sí, es el famoso que se llama Camino Soria, ¿no? El disco. Camino Soria, sí. Es uno de los más representativos de la movida, de estos grupos, ¿no? De la movida de los años 80. Los 80, sí. Un disco doble. Bueno, no sé si es Si doble, mal no recuerdo. ya no lo sé, pero sí, la canción cuando salió, pues bueno, fue un hito, y para la provincia de Soria, que siempre ha estado tan un poco apartada de todo, pues verdadero himno generacional, y se sigue escuchando a día de hoy. Claro. Yo cuando voy con el coche y conduzco para acá, pues voy silbando Camino Soria. Así es. Bueno, estoy teniendo unos problemas aquí con el audio, una disculpa, pero bueno, vamos a continuar. Si esto me sigue dando problemas, pues desconectaré el micrófono y utilizaré pues el que viene con el ordenador. Bueno, Vicente, hoy vamos a hablar un poco sobre Paul Bowles, ¿verdad? Bueno, antes de nada, pensaba dejarlo para el final. Me gustaría, porque por si hay público americano, norteamericano, Es correcto. hay un punto, un aspecto que me gustaría recalcar, porque yo creo que la mayor parte de la gente no sabe, y es que la primera ciudad que se fundó en Estados Unidos fue Pensacola, no sé si lo pronuncio bien, que está en el estado de Florida. La primera ciudad, localidad que fundaron los europeos en Estados Unidos no fue
ninguna ciudad inglesa o holandesa o fundada por puritanos de aquellos del Mayflower y tal, sino que fue Pensacola y la fundaron españoles. Y en concreto el fundador de la ciudad era soriano. Era, a ver si me acuerdo el nombre, Luna, Tristán de Luna y Arellano, señor de Borovia y Ciria. Pues este señor en el año 1550 y pocos fundó una ciudad en Estados Unidos, Pensacola, que es la primera ciudad que fundaron los europeos en Estados Unidos, así que el origen de Estados Unidos no deja de ser, paradójicamente, soriano. Así que eso os afecta directamente a los americanos, aunque la mayor parte de vosotros supongo que no lo sabéis, ¿no? Eso no lo sabía, lo desconocía. ¿Eh? Y hay otro punto también muy importante que os afecta a los americanos, bueno, y a todo el resto del mundo, que también tuvo su origen en Soria. Bueno, estamos hablando de Soria cuando no era Soria, ¿eh? Se trata de la conquista de Numancia. Bien, cuando los romanos vinieron a conquistar Numancia, se dieron cuenta de que les faltaba tiempo. Ellos eran unas personas pero que muy ordenaditas, y la guerra la hacían de un mes determinado a otro mes determinado. ¿Y qué ocurría? Aquí en Soria empezaba a hacer frío muy pronto, con lo cual los romanos tenían problemas de abastecimiento, tenían problemas de... Bueno, no sé, he visto el traje romano, en sandalias, con falda y posiblemente sin calzoncillos. Si vas en Soria, aquí puedes estar con esas pintas en abril, mayo, junio. Pero más para allá te mueres, ¿no? En noviembre tú disfrazate de romano en Soria, verás lo que te pasa. Pues ¿qué hicieron en el Senado romano? Ampliaron el calendario. Entonces los meses de julio y agosto se introdujeron para vencer a Numancia. Si te fijas, septiembre es 7 en romano, pero ¿qué número de meses? Es el 9. Así es. Octubre es el 8, noviembre el 9 y diciembre el 10. Pues los meses del año los romanos los tenían muy bien calculaditos, pero como les faltaba tiempo para conquistar Numancia, introdujeron julio, de César, y agosto. Así que los meses de julio y agosto, los de vacaciones, también tienen su origen en Soria. Parece mentira, ¿eh? Una provincia que está prácticamente despoblada, la que ha liado a lo largo del tiempo. Claro. Históricamente, culturalmente. Así Bueno, es. son pequeñas anécdotas que supongo que si no se saben, son curiosas de conocer, ¿no? Y ahora, pues, podemos hablar del tema que hemos venido a hablar hoy, ¿no? Así es. Bueno, Paul Bowles, yo la verdad no había leído a este autor, así que aquí el experto será, será Vicente. Tenía ciertas referencias de él, pero la verdad nunca me había adentrado en su obra hasta que Vicente pues propuso hacer un programa al respecto. Y bueno, Vicente, pues, por dónde empezamos? Un, bueno, algo que me llamó la atención, no sé si empezar por ahí, es cierta relación de Bowles con estos poetas, los llamados beat, ¿no? Incluso por ahí vi algunas opiniones de Ginsberg sobre Paul Bowles. ¿Qué relación crees tú que hay entre, o no había relación entre el movimiento beat y Paul Bowles? De alguna manera se puede considerar como parte de este movimiento, ciertas características de su literatura. Bueno, yo creo que no, ¿eh? Es cierto que cuando Bowles, bueno, yo mi pronunciación de inglés no es tan buena como la tuya, de Paul Bowles, no sé si decir Paul Bowles, pero Paul Paul, Bowles. ah, Cuando ya estaba viviendo en Tánger, sí que tuvo así relación es. con los Beats y con otro grupo que no sé cómo se llama exactamente, que eran los Guy o algo así, que entre ellos estaba, así como más conocido, estaba Truman Capote, no sé si estaba también. Bueno, iba a decir Tennessee Williams, pero Tennessee Williams no era homosexual. No, creo que no lo era. Bueno, en todo caso, sí que tuvo relación con estos dos grupos de gay y el grupo de los Beat, pero bueno, fueron visitas que hacían estos escritores estadounidenses a Bowles en Tánger. Tánger les enseñaba la ciudad, algún nuevo tipo de droga marroquí un poco diferente que nosotros no conocieran, pero no creo que se le pudiera considerar a Bowles escritor desde mi punto de vista. Claro. Casualmente resulta que en Soria no tengo muchos libros. Uno de los libros que tengo es el de Jack Kerouac en la carretera, que también es un tipo de novela escrita pues, a pie de viaje, ¿no? Es lo que le pasa
al cielo protector y a mucha de la novelística de Bowles. Pero no creo que tuvieran demasiados puntos en común, más allá de que eran de la misma época. Claro, Por tener Tánger ejemplo, como punto de referencia quizás. sí, pero claro, ni Truman Capote, ni Kerouac, ni Ginsberg, y todos estos tenían Tánger como punto de referencia y su novelística es muy americana. Kerouac en la carretera lo que cuenta es viaje en furgoneta por Estados Unidos, bueno, un viaje en Estados Unidos, a road movie, ¿no? Bueno, Truman Capote, su mundo ma- siempre... ma- más bien me refiero como Tánger como punto de referencia de la época, ¿no? Más bien como de la época del movimiento, como de este paraíso que fue en los 50, ¿no? 50, 60. Sí, sí, es cierto. Parece ser que Tánger en su momento fue un pequeño paraíso de libertad. Hay un escritor Claro. español, José Luis San Pedro, autor de una novela que se llama El río que nos lleva, que él de pequeño vivía en Tánger. Pero luego, a partir de los 12, 14, 16 años, no sé qué edad, fue a vivir de Tánger a un pueblo de, no sé si de Guadalajara o de Madrid, no recuerdo el nombre del pueblo, pero le explicaba que, claro, estaba acostumbrado a vivir en Tánger, que aquello era, bueno, cosmopolita, gente se hablaban 4, 5, 6 idiomas por la calle, gente de todos los sitios, libertad, aunque él era un chico joven, y de repente lo metes en un pueblo de provincias de la España franquista, y claro, el pobre se ahogaba. Así que sí, debió ser, yo no lo he conocido. Yo tengo alumnos que son de Tánger y a veces les pregunto y enseguida te cambian de conversación. Dicen, no, tú Marruecos, ve a Marrakech, que es lo bonito. No, Ujú. pero bueno, se ve que sí, que en los años 50, 60, cuando era protectorado, no sé si francés o español o los dos, parece ser que sí, que fue una verdadera isla de libertad. Y Claro. en esa época posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues cuando iban allí gente como Truman Capote u otros, que seguramente no hubieran ido a España, mucho menos a alardear de su homosexualidad, pues iban a Tánger porque consideraban que era un sitio seguro, un sitio abierto, un sitio en el que se podía desarrollar uno intelectualmente, o sea, que sí. Así es. Incluso, pues varios músicos de la época, ¿no? De los 60, 70, Jimi Hendrix, Mick Jagger, que creo que eran aficionados a Tánger. Vicente, y bueno, algo que también me llamó bastante la atención, que yo no sabía de Paul Bowles, era que fue músico antes de ser escritor. De Entonces hecho, eso, y bueno, músico antes de irse a Tánger, ¿no? Porque me parece que en Tánger ya se dedicó nada más a escribir, o estoy equivocado, no lo sé. él era músico, o sea, estudió música. La que era novelista era su mujer, Ujú. Jane Auer, que luego tomaría el apellido Bowles. Y bueno, pues fue la primera vez que fue Bowles a Tánger fue en 1930 porque se lo recomendó Jeff Stein. Pero él no era escritor, tenía relación con el círculo este de americanos que estaban por allí por París en los años 30, sobre todo con Jeff Stein, la librería Shakespeare Company. Él era músico, aparte Claro, era discípulo y compañero de Aaron Copland, si lo digo bien, compositor de música para películas. Es, él, hay que tener en cuenta que su primer libro, su primera novela, es Sale del cielo protector, y la publicó en 1949, o sea, tenía ya 40 años prácticamente cuando nació en 1910, tenía ujú, 40 años cuando la publicó. Hasta ese momento él se había dedicado a la música y la novelista era su esposa. claro. Y bueno, publicó más de 20 libros, ¿no? Que Eh, yo, eh, sí, sí, bueno, novelas publicó nada más, creo que son 5 novelas. y Las más los, importantes son El cielo protector y La casa de la araña, las dos con ambiente desértico, digamos, Sáhara, la zona, sobre todo el contraste que se da entre la civilización occidental y una naturaleza indiferente, que es la del Sáhara, el desierto. Eso, curiosamente, es una cosa que también he trabajado a veces en mis libros, ¿no? Lo indiferente que es la naturaleza hacia todos nuestros conceptos mentales, intelectuales, etcétera. Pues él lo trabaja más a fondo porque el contraste es más violento, ¿no? La cultura occidental, la cultura musulmana y sobre todo el paisaje africano
tan duro, tan despoblado y tan desolado. Pero bueno, novelas solo escribió 5. O sea, y después tiene varios libros de memorias que yo no lo he leído, pero sé que el más conocido es Memorias de un nómada del año 72. No fue un escritor especialmente prolífico. Y Las bueno, novelas, y cuentos, ¿no? sí, de cuentos sí que escribió bastantes, pero bueno, no, no tenía el mismo peso. Básicamente, Bowles es un autor de una novela y de un libro de memorias. Lo demás no es tan significativo. Donde destaca él es El cielo protector, que es una novela muy peculiar, muy original, está muy bien escrita. Además, sorprende, ¿no?, la manera en la que se desenlace. Tanto, no por inesperado, las novelas intentan tener un desenlace inesperado, sino por lo duro del desenlace, que le da un aire de aridez. El título también aceptó con el título, el cielo protector, que a lo largo de la novela van apareciendo en diferentes ocasiones, va apareciendo de ese título, ¿no?, del cielo protector. Hay una escena muy bonita en la cual, que Bertolucci la estropea, la película, no hablaremos. Una escena muy bonita en la cual Kit, que es la protagonista femenina, y Port, que es el protagonista femenino, hay masculino, un poco el alter ego de Bowles, están en una roca mirando hacia el desierto y miran hacia el cielo y él le dice, pues eso, es como una especie de cielo protector, y ella le pregunta por qué. Dice, no, porque es que al otro lado del cielo no hay nada, es la noche más absoluta, ¿no? Y es una escena preciosa, de esas que valen todo un libro. O sea, al llegar a leer esa escena ya merece la pena la lectura de la novela entera del cielo protector. Claro que te iba a comentar que también la película de Bertolucci pues es muy buena, ¿no? Me imagino que no a la par del libro, pero como cine pues es buen cine, ¿no? Bueno, Bertolucci es bueno, eso no se puede discutir. A mí, claro, si yo solamente hubiera visto la película, te diría es una buena película, abusa un poco de algunos efectos especiales, es todo muy rojo, muy naranja. Digamos que es como, si comparamos un cuadradito de esos de sopa concentrada, una sopa, pues la película de Bowles, de Bertolucci, Frente al desierto, serían los cubitos de sopa concentrada. O sea, es más desierto que el desierto. A mí a veces me encuentro que es un poco abusivo. La fotografía es preciosa, es una película, desde luego, para verla en pantalla grande, pero a veces se demora. Claro, ahí él se dio cuenta que la fotografía le daba muchísimo juego. Luego el tratamiento de la novela en algunas ocasiones no es del todo acertado. De hecho, estaba viendo la película y como hacía poco que había leído la novela, en algunos momentos me enfadaba. Por ejemplo, la escena esta de la roca en la cual es una escena romántica con el desierto al fondo y tal, pues en mitad de esa escena pues hay un descarto sexual. Bueno, ¿esto por qué lo pones ahora? No viene a cuento, te destroza. Tú no hablas del cielo protector mientras estás ahí. Y luego hay también un tema diría, no de síntesis, sino de concepto del viajero, ¿no? El concepto de viajero que hace Bertolucci en la película no es el concepto de viajero que tiene Bowles. Porque digamos que Bertolucci parte de una idea, no sé si es consciente o no es consciente. Yo, claro, la película salió en el año 91, 90. 90, yo no la vi en su momento. La he visto 2 veces, pero no la vi en su momento. Y la idea es la del viajero tipo Ulises. Viajero que sale a un punto y vuelve al mismo punto, transformado, convertido en otra persona. Esa es la idea que maneja Bertolucci en la película. Pero no es ni de lejos la idea que maneja Paul Bowles en su novela. Al final de la novela de Paul Bowles no tiene nada que ver con la de la película. Así que son dos mundos un poco diferentes, ¿no? Yo me quedo con la novela dentro de que la película es Claro, yo no he visto la una... película, pero por lo que me ¿No, dices, no has visto la película? Hombre, merece la pena, ¿verdad? Yo lo recomendaría, aparte es de la época del último emperador, o sea, que es la época del gran Bertolucci. sí, Pero Bertolucci es el que hizo la de Dreamers, ¿no? no No lo sé sé. cómo era en español, esta que fue muy famosa como por ahí del 2000.
2006, 2007, que me parece el autor, el actor principal era, bueno, eran tres chicos, era una chica, era una historia de dos hermanos que vivían en París, ahí medio incestuosos, y va un chico de Estados Unidos a pasar, creo que un verano. Me parece que este chico estudiaba cine y ellos como que lo adoptan y luego ahí se forma ahí una amistad, y un romance y un trío interesante. Y este actor creo que, no recuerdo el nombre, pero creo que es hermano de Brad Pitt, me parece. Hermano más chico, pero no recuerdo el nombre, pero sí creo que es Bertolucci. No sé si haya hecho más películas, pero es como el Bertolucci contemporáneo, dará unos, pues ya 15 años. Muy buena película. Creo que se llama Dreamers. No sé si en español cómo le habrán puesto. Por ahí, ahorita checo ese dato, Vicente. Pero bueno, volviendo a este tema, yo no he visto la película, pero por lo que me cuentas, y esto pasa muchas veces con los buenos directores, ¿no? Que muchas veces no retratan un Un libro libro cuando van a... cuando van a hacer una película al respecto en su totalidad, lo cual es también algo pues muy difícil de hacer porque una cosa es la literatura y otra es el cine, pero lo que hacen es como una nueva versión, ¿no? De alguna manera se apropian como de la idea, pero le dan una, una versión distinta, sobre todo cuando son directores con bastante personalidad como Bertolucci, ¿no? O como, mira, te voy a dar el ejemplo de, de Kubrick con Naranja Mecánica, que Naranja Mecánica era un libro, bueno, es un libro antes de ser película, pero, pero mucha gente dice que la película supera al libro, ¿no? Es una de las grandes películas de Kubrick, y yo creo que algo similar pasó con esto de Cielo Protector. Bueno, yo en el caso de La Naranja Mecánica estoy de acuerdo. Creo que La Naranja Mecánica es mejor película que el libro. Que el libro es bastante difícil de leer, ¿verdad? Sí, es una novela, es dificililla, ¿eh? Mm. En cambio, en El cielo protector, la novela es muy superior a desde mi A la punto de vista. película, sí. O sea, el Pues, libro es bastante, bastante mejor. Y sobre todo eso, el punto de vista de partida y de llegada de la novela y la mm, película es diferente. Claro, las películas lo que está claro es que no pueden tener la misma duración que el libro. Eso, que claro, es un resumen que siempre vamos a ver. Si tenemos una novela y hacemos una película, es obligatorio hacer un resumen. No, si no, una novela de 200 y pico páginas, 300, duraría 8 horas la película. Eso no claro. no se podrá Sí, ganar nadie. son dos lenguajes distintos, dos mundos No, yo totalmente distintos. eso no lo critico. Critico, pues bueno, pues algunas escenas que hacen irreconocible a la película. Luego Claro, los actores están muy bien logrados. Hay dos grupos de actores principales que representan a personajes europeos. Por un lado está el trío, es un trío de americanos que se van de Nueva York a Marruecos y luego recorren parte del desierto, por la zona más de Argelia, de la actual Argelia al menos que de Marruecos. Esos tres actores están muy, pero que muy bien elegidos. O sea, tanto John Malkovich como mm, Daniel Winger, como el otro actor que representa a Turner, la verdad es que están muy bien escogidos. Luego hay una pareja que son madre e hijo, que el hijo, yo creo que Bertolucci escoge un actor que es muy bueno, yo lo he visto en otras películas, pero está caracterizado un poco exagerado, ¿no? La novela no no es un personaje tan ridículo ni tan rastrero. Luego el resto de personajes africanos y tal, pues la mayor parte del tiempo tienes la sensación de que sí, de que no es de que no estás viendo una película, que estás realmente en África. En otros momentos sí que se nota un cierto postizo, ¿no? Claro, cuando has vivido en España y has visto versiones de España en películas americanas o europeas, te das cuenta que el cliché que te están vendiendo es un postizo. Pues bueno, cuando ves el cliché de Marruecos también te das cuenta de que hay un postizo. Y una parte de claro. la película de Bertolucci es un postizo, cosa que en la novela de Bowles siempre es la realidad. O sea, es que claro, le superan muchos aspectos la novela a la película. Yo entiendo que es complicado, ¿no? Representar o sea, en el año 91, representar al Marruecos de los años 30 y además Claro.
desde la mirada de un cineasta europeo, ¿no? Pero aún así, bueno, el libro te da una serie de patrones, puedes darlos. Vicente, bueno, yo lo único que he leído de Bowles es Cielo Protector, pero para este programa pues vi varias entrevistas y hay varios puntos que me llamaron la atención de que él decía como autor, como escritor, que ya me gustaría discutirlos contigo, que quizás sean algo general que aplica para muchos escritores. Tú eres escritor, pero antes de eso, en cuanto a la narrativa de Cielo Protector, ¿qué opinas de dicha narrativa? ¿Consideras tú a Bowles un escritor violento? ¿Violento? No es un escritor violento. Es un escritor, al menos en la primera parte de la novela, un tanto desordenado. A veces tienes que leer las escenas 2 o 3 veces, porque un personaje que estaba, de repente no está. Y te encuentras que están hablando en otro sitio, pero no te ha dado ninguna pista. Y claro, es un poco molesto. En ese sentido, sí que a veces, oye, pero este personaje estaba aquí cuando ha desaparecido. Entonces te das cuenta que al final de un párrafo muy largo, en un momento dado te dice, pues no sé quién se levanta. Claro, no te levanta. Dice, se levanta y se va. Si no, se levanta. No, se levanta. Pero tiene esos pequeños puntitos de falta de orden. También es una primera novela. Claro. Pero violento yo no diría que es violento. Quizás las descripciones, quizás los paisajes, no sé, la aridez, Sí, claro, pero estas muertes. sí, pero no es un escritor violento, es un realismo. Claro, lo que está viendo, sí, lo que te ofrece, lo que estás viendo delante de ti es violento y tú lo quieres reflejar, como es el caso Claro. suyo, un viajero, ¿no? Se considera así mismo un viajero, ¿no? Un turista. Eso es una cosa que además la comenta al principio del Cielo Protector, ¿no? La diferencia entre el turista y el viajero. Así es. Si quieres ser, si quieres Un reflejar turista, esa... dice, un turista es el que cuando llega ya quiere volver a casa, ¿no? Algo así. Bueno, que se plantea un tiempo determinado de estar fuera. El viajero, pues es una persona que Claro. se va desplazando. El nómada es una persona que se va desplazando poco a poco por la tierra, ¿no? O sea, Y no se va sabes moviendo. cuándo vas a regresar. Y No no te le, importa, ¿no? Es decir, ¿sabes? Es un nómada. Ese tipo de nómada, de viajero que ya no puede existir hoy en día. claro, Eh, ya está todo lleno de porque turistas. está todo lleno de turistas, es mucho más fácil viajar. Bueno, sí que puedes ser nómada, ¿no? Pero no tienes ese punto claro, él cuando llega a las ciudades de Abdelkader, Busuf, El Gallán, todos estos sitios, él no sabía lo que se iba a encontrar, ni siquiera sabía si iba a tener dónde dormir, viajaba con un montón de maletas, era realmente una aventura. Claro, Eso hoy en día ya no ocurre. Desde principios de este siglo, ni en África creo que se pueda dar esta situación, aparte con los móviles tal cual. ¿Dónde vamos? claro, A tal sitio. ¿Qué hay en tal sitio? Lo miras en internet y tienes toda la información. Y antes de llegar allí, si tú quieres, todo el mundo sabe que vas a llegar. Entonces el viajero ese de Hemingway, de Bowles, en menor medida, bueno, si me oye me matará, en menor medida de Sánchez Dragó, ¿no? Porque ya viajó más hacia los 60, 70, claro. ya había más medios, aunque todavía era una época virgen, ¿eh? Supongo que Así nada, es. que ya Eh, se puede tener Escotado, ¿no? Que llega allá a Ibiza, ¿no? En épocas la donde no es la virgen. Ibiza de ahora, ¿no? Era una Ibiza virgen. Sí, y fíjate, Ibiza, que no estamos hablando de Burundi ni ningún país por ahí en Sudáfrica, en la Claro, costa así es. de León. No, pues estamos hablando De de ahí Ibiza. a la vuelta de la esquina, ¿no? Casi, casi. Sí. Y bueno, Vicente, pues, sí, pero dime. bueno, prosa violenta, no lo veo. Otro Creo adjetivo tosco, tosco. en el buen sentido de la palabra, como... Ya. Sí, de que no es un buen artesano de la prosa, no. No, 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 no en ese aspecto, sino me refiero como en las descripciones. Es decir, como una aridez, no sé Bueno, cómo... por ejemplo, no es capaz de describirte un paisaje en 4 líneas, como por ejemplo un autor también americano de la misma época, ¿no? Hemingway, por ejemplo. Cuando llega a Burguete, se asoma por la ventana y te explica el paisaje y aparte les ha dado una pincelada maravillosa. Te dice que hay una cabra encima de un carro y que él Claro, asusta a la cabra. Pues tú, con esas 4 líneas,
Ya te has te lo situado. imaginas. Sí. Que En sería cambio, lo contrario a Galdós, ¿no? O estos escritores realistas que eran sí, sí, oraciones y oraciones. sí, sí. Pues bueno, no es tan fino como Hemingway, pero bueno, la novela se entiende y se comprende el paisaje. De todas maneras, es que él funciona en dos planos, ¿eh? Durante toda la novela funciona el plano del paisaje y el plano interior de los Los, personajes. no, yo no cuestiono su narrativa, a mí se me hace excelente, sino más bien como intencionalmente, como reflejar una realidad dura, ¿no? Más bien por ahí es a lo que voy. Bueno, Vicente, sí, cuando una persona que es de Nueva York decide establecerse en Tánger, al pie del desierto, es porque, bueno, hay algo en él que le hace ser así. claro, Está así claro. es, así es. Nueva York puede ser una ciudad muy dura, pero si eres blanco, con estudios y espabilas un poco, supongo que vives bien. En Tánger, pues él tuvo sus dificultades económicas y Ujú. luego estás un tanto desarraigado, ¿no? ¿No? La cultura de Marruecos de aquella época, aunque fuera en Tánger, que era una ciudad muy cosmopolita, pues se nota. Los musulmanes pues tienen un determinado tipo de costumbres que los no musulmanes, que no sé si era cristiano o no, pobres, pues no tienen. Entonces hay un cierto choque cultural que te adaptas en unos meses. Te adaptas. Pero bueno, Vicente, ¿considerarías El cielo protector una novela existencial? Aunque es bueno, sí. ese adjetivo es bastante amplio, ¿no? En qué sentido? Es existencial, bueno, del mismo modo que es existencial el extranjero de Albert Ujú. Camus, está ubicada en aquella zona, ¿no? De Argelia, del norte de África, ¿no? Es existencial porque trata de demostrar los dos desiertos que hay, el desierto de la naturaleza y el desierto humano interior, que es lo que se refleja en los personajes, ¿no? Claro. Ahí es completamente Las existencial. pasiones, los celos, Sí, es bueno, se dejan llevar completamente por los instintos. así Ahí es. hay bueno, pues hay un triángulo amoroso, etcétera. Pero sí, sí, es existencial. Y aparte, es que es la época, el año 49, si te fijas, puro existencialismo después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Sí, sí, se puede considerar. Yo no me lo había planteado, pero sí, es una novela existencialista. El extranjero, por ejemplo, se publicó en el año 42. Posiblemente él lo había leído. Claro. Había estado. Y es la época, ¿no? De donde está muy de moda el existencialismo, ¿no? O Sí, no, sí, sí. Sí, sí, totalmente. los años 50 esa época del existencialismo, sobre todo en Francia. Él estaba en Francia hasta que apareció François. El ser y la nada. Sí, desapareció, no Dios que lo lea, pero bueno. Yo tenía una versión de ese libro, me la habían prestado y la regresé. Es como te prestan libros, hay que quedártelos. No, no. Es mentira, pero era una edición muy bonita, ¿eh? Yo creo que de las primeras que salieron en español del ser y la nada. Yo no soy muy aficionado a Sartre, ¿no? No, yo Por ejemplo, tampoco. a, a su mujer sí, a Simone de Beauvoir sí. Por ejemplo, uno de los primeros libros que recuerdo así con cariño fue La mujer nota, que me gustó mucho. Estaba bien escrito, su postura está muy bien justificada, sus argumentos, o sea, está muy bien. Pero Sartre a mí se me hace un poco durillo. Claro. Prefiero, si tengo que leer una novela existencialista, pues leer a Albert Camus. El Perfecto. extranjero o el extraño, que sería la traducción correcta. Oye, Vicente, El cielo protector, ¿consideras que es una novela realista hasta cierto punto? Bueno, en las descripciones de los paisajes, etcétera. Sin embargo, me llamó la atención que algunas personas decían o catalogaban a Bowles como un escritor surrealista. Incluso él mismo decía que él escribía por instinto, es decir, no pensaba mucho las cosas, sino que era como una especie de, pues no tanto un cadáver exquisito, ¿no? Si sabes, esta poesía, ¿no? Que era lo que se te venía a la mente, porque obviamente pues hay una trama, pero tú que has leído más a Bowles, ¿lo considerarías surrealista hasta cierto punto o no? No, yo creo que no. Bueno, si él Claro, dice que es surrealista y se considera surrealista, pues les digo. Pero yo su literatura no me da la impresión de ser en ningún momento surrealista. De claro. hecho, en la novela, en El cielo protector, hay un momento en que el protagonista
pues está desfalleciendo, etcétera, ¿no? Se encuentra muy mal, al borde de la muerte, pues todo ese momento podría aprovechar para introducir escenas surrealistas, deformadas, etcétera. Y en cambio no se da esa situación. Yo creo que él es más un escritor realista del siglo XX, no realista del siglo XIX, ¿no? Es más un Claro. autor de interiores. Sí, es lo que yo opino también. Sí, es más, sería más bien un impresionista, ¿no? También. Es como el paisaje entra dentro, un expresionismo quizás. Pero yo me costaría etiquetar a Bowles dentro de ninguna de las vanguardias europeas del siglo XX. Creo que Bowles es un escritor clásico que desarrolla su novela, sus tramas de una manera clásica, lineal, Realista, naturalista, quizás no, también hasta cierto. realista quizás, Ujú. pero no lo metería. No, yo no lo etiquetaría como vanguardista, desde luego. Deberíamos de hacer Los americanos, no, casi ninguno de ellos ha escrito sobre el mismo. claro, Es Hemingway de esa época. Fitzgerald, luego Faulkner, o sea, ninguno de ellos ha utilizado el surrealismo como herramienta, como lo podían haber utilizado los franceses o algunos escritores españoles. El surrealismo daba más juego en poesía. sí, Poesía, sí, bueno, poesía, pintura. claro, sí, en pintura, por supuesto. Pero en novela, mantener una trama surrealista todo el rato, yo creo que eso solo lo podía hacer Dalí. Más allá Que de él, a mí siempre se me ha hecho interesante que el surrealismo, bueno, empieza en poesía, ¿no? Empieza con André Breton sí, y sin embargo, yo creo que la poesía es esta rama del arte que menos se asocia con el surrealismo, ¿no? A menos de que seas un especialista, sino que para la gente común cuando se piensa en surrealismo, yo creo que se piensa más en pintura, inclusive más que en cine, ¿no? Bueno, en mi caso, surrealismo es Dalí sí, sí, y después es Buñuel, ¿no? En cine, pero yo creo que donde realmente tuvo un impacto fuerte el surrealismo fue en la pintura, ¿no? sí, sí. Tuvo, a nivel del público, evidentemente, donde más juego dio el surrealismo es en la pintura. Claro, el caso de Dalí es un ejemplo grande. Pero bueno, en literatura, en el caso de España, tenías a García Lorca, poemas surrealistas, y luego varios autores de la generación del 27 también trabajaron sus poemas desde un punto de vista surrealista. Así que sí que hubo una tradición importante, ¿no? Del surrealismo. Ahora, ya si nos centramos en novelistas, pues me costaría más encontrar novelas surrealistas, además escritas con esa intención, porque también tenemos obras de teatro anteriores al surrealismo que realmente son surrealistas. Pero vamos, el caso de Paul Bowles y en general los americanos de esa época son escritores completamente realistas y tienen ese punto de saber expresar la realidad y tienen sobre todo lo exótico, lo saben manejar muy bien lo exótico. En el fondo son unos hijos del romanticismo, tanto Hemingway como Paul Bowles, como muchos otros americanos de los que estuvieron por aquí dando vueltas, son dos pasos. En el fondo es una mezcla entre romanticismo y realismo, que es lo que les hace tan atractivos, ¿no? Porque el realismo, para alguien que no conoce Marruecos, ahora es muy fácil conocer Marruecos, pero en aquella época Marruecos era un mundo completamente exótico. La gracia de la novela de Bowles es que te expresa de una manera romántica, porque la novela no deja de ser romántica, dentro de una relación triangular, de un trío, ¿no? de personajes burgueses de Nueva York, te lleva hacia ese punto de romanticismo. La escena que te comentaba antes del desierto, es muy romántico, o sea, estar con una chica en lo alto de una roca viendo el ocaso en el desierto, vamos, si eso no es romántico ya me dirás tú lo que es. Totalmente. ¿Me escuchas Sí, bien? No, sí, perfectamente. ya tuve que quitar el micrófono, así que, como dicen ustedes, a tomar por culo. Este, oye, Vicente, bien, bueno, tengo aquí varias notas de cosas que dijo, que decía Bowles en cuanto a la escritura. Tú que eres escritor, pues
pues me gustaría saber tu opinión. Algo que decía él, algo que es necesario para un escritor es la actitud pueril, es decir, ver las cosas como si fueras un extraño. Y de alguna manera él decía que por eso se fue a Tánger, porque en Tánger de alguna manera él siempre se sintió como un extraño, ¿no? Inclusive tenía cierta repulsión por la realidad, que no le gustaba lo que veía, pero algo así siempre lo atrajo. ¿Tú crees que ese es uno de los fundamentos para ser escritor, mantener siempre una actitud pueril? Sí, si hablamos de alta literatura, no hablamos de literatura de género, el ser pueril, el mantenerse alejado, el extrañamiento ante lo que estás viendo es básico. O sea, a mí siempre me ha parecido muy curioso que los mejores libros que hablan sobre España son libros de extranjeros. ¿Por qué? Porque el que venía de fuera tenía una visión completamente diferente del que está dentro. Que está dentro de España o de Francia, de cualquier otro país, pues la persona que vive dentro, ¿cuáles son sus intereses? Pues ir a trabajar, ganarse la vida, criar a los hijos. Entonces, para él, esa persona piensa que todo es igual, ya sea en España, en Francia, pero el viajero, todo eso lo ve desde fuera. Y la manera de criar los hijos de un americano es muy diferente de la manera de criar los hijos del español. Fíjate que estoy hablando de una cosa sencillísima, ¿no? De un escritor o de un viajero americano que va de Nueva York y aterriza en Madrid y va a casa de unos amigos o unos conocidos. A la que salga del hotel se va a dar cuenta que ya es otro mundo. Y totalmente antes sin redes sociales, ¿no? Vicente, era otro mundo, ¿no? Pienso en Hemingway otra vez, imagínate. Sí. No, por supuesto. Esa capacidad que tenían ellos de sintetizar, de ver las cosas. A veces se equivocaban, ¿eh? Yo recuerdo que también existían los prejuicios. Hay un escritor francés, Théophile Gautier, que tiene un libro que es Viaje por España, que el libro es delicioso. Pero está atravesando el Bidasoa, en el norte de España, en el País Vasco, es una zona súper verde, y se le ocurre decir que aquello es un desierto. Porque debía tener la idea de que España era pues, menos húmeda que Francia, y es verdad, es menos húmeda. Pero empieza a ser menos húmeda, pues digamos, de Logroño para abajo, hacia el sur. Pero la zona norte, de Cantabria, de Galicia, del País Vasco, los Pirineos, no es una zona seca. Bueno, pues ya partía este Teófilo Gautier de unas ciertas antojeras o de un cierto prejuicio. Esto no había redes sociales, pero sí que había libros. Claro, Unos pero a otros. cuando digo redes sociales, quise decir como que no tenías tanta información como la hay ahora, ¿no? Que digo que ahora, aunque tengas todo a tus manos, pues no es lo mismo ver un video que ir, ¿no? Pero en esa época, pues era ahora sí un mundo desconocido, a menos de lo que habías leído, de lo que te habías formado en tu Pero mente y era realmente una verdadera aventura, ¿no? era una aventura. Pero fíjate que Bowles, en una de las primeras páginas Era una de la aventura, era de un pueblo, dice. Pues ahora tal cual, al lado, es otro continente, imagino. sí, sí. Pues en la página 15, bueno, de la edición que tengo yo, o sea, de las primeras páginas de la novela, Bowles ya se queja, ¿no? de una cierta globalización. Dice, la gente de cada país se va pareciendo cada vez más a la de los otros países. Claro, él sale de Nueva York y va a París, encuentra un cierto parecido. Luego viene hacia España, luego hacia Italia, bueno, recorre diversos países, pero ya encuentra un cierto paralelismo, una cierta globalización, tal como lo expresa ahí, la sensación de que se está quejando ya diciendo, oye, que esto cada vez se parte más, que cada vez hay que viajar más lejos, a sitios más exóticos para conseguir encontrar lo diferente, ¿no? Y bueno, en Marruecos está claro que lo encontró. Claro, claro. Muy interesante me parece la vida de Bowles. Incluso voy a leer sus memorias porque pues es una vida llena de aventuras y este, bueno, Bueno, una parte muy interesante de la vida de Bowles, bueno, interesante y dura, que no se refleja en exceso en sus escritos, es bueno, su matrimonio con Jane Auer, Jane Bowles, que bueno, pues ella era una novelista, que luego hubo problemas porque tomaba mucho ella, ¿no?
Sí, era alcohólica. Ujú. Y ahora al decir tomaba me has despistado. Tomaba es beber, ¿no? Sí, beber. Bebía bastante. Sí, sí, era buena bebedora, digamos que más de lo que tocaba. Le afectó, también mantenía relaciones con otras mujeres. Y Lo bueno, mismo ella que Bowles, ¿no? Bowles mantenía relaciones incluso con varones, ¿no? Y mujeres. no se sabe, se considera que no, que Bowles era heterosexual. Si tuvo alguna relación, pues habrá que decir aquello de que una flor no hace jardín, pero Claro. en el caso de su mujer sí que era abiertamente homosexual. Ujú. De hecho, estuvo liada con una de las sirvientas suyas en Marruecos. Bueno, la cuestión es que acabó muy desequilibrada, murió joven en Málaga, estuvo internada en un psiquiátrico en Málaga y murió en el año 73. ¿Tú Pero no sé, has leído algo de ella? no. Al parecer es un libro, tiene damas serias o algo así, no recuerdo el título de la novela de ella. No es demasiado fácil acceder a ella. Hombre, ahora sí, vas a internet y lo buscas, pero en las librerías habitualmente no aparecían libros de ellas, de James Bowles, y yo creo que es una autora que de no haber estado casada con él, pues hubiera pasado desapercibida como miles y miles y miles y miles de escritores que en su momentito y luego pues desaparecen. De hecho, el propio Bowles, es, si volvió a la primera línea, fue gracias a la película de Bertolucci. Eso sí que no se le puede negar a Bertolucci. Claro, es Eso que me- la novela es del año 49 y la película del 90-91. Hay 40 años ahí en medio, ¿no? Oye, Vicente, se me está viniendo a la memoria, hay una canción de Luis Eduardo Aute que se llama AFA Café, que habla de Tánger y ahí menciona indirectamente a Bowles. Hay una frase que dice, desnuda bajo el cielo protector. Sí, Sí, sí. Bueno, parece ser que sí, que Bowles dejaba ver bastante por ese café. O sea, de hecho, Bowles se compró una casa en el año 47 en Tánger y luego, unos años después, se compró, junto con Jane Bowles, se compraron dos pisos en un bloque de pisos, Ujú. uno encima del otro, el segundo y el tercero, me parece. Y ahí es donde vivió hasta su muerte. O sea, siempre vivió en En Tánger, pero en el 99, ¿no? Que vivió bastante tiempo, sí, casi llega al siglo XXI. sí, le faltaba un mes, me parece, para cumplir 89 años. Creo que nació en noviembre de 1910 El 10, así es. y murió. Mira, nació, ahorita estoy atando cabos, el mismo año que mi abuelo y murió el mismo año. Interesante. Mi abuelo nació 12 años antes y murió 7 años después. Wow. Sí, sí, Muy mal. aquí, bueno, ahora con el COVID no sé, en España la gente vive mucho, o vivía, no sé, o él vivió mucho. Pero vamos, hay bastante gente que supera los 90 años por aquí. Vicente, otra frase que le escuché a Bowles, y tú que eres escritor, Bowles decía que lo interesante o lo importante de la literatura no es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Sí, eso es la pena de la literatura de ahora, ¿no? Que Ujú. escritores, yo no soy un gran escritor talentoso, ¿no? Soy un trabajador de la literatura. Eh, Estamos obligados a escribir un poco siempre de cara al público y el público de hoy en día, digamos que no tiene la capacidad de lectura, no tiene la capacidad de esforzarse en la lectura como la que tenía en el siglo pasado. Las series de televisión, el nuevo cine muy rápido, pues te exige que Los no memes. puedas explicar las novelas de una manera diferente. Tienes que limitarte a contarlas de una manera muy tradicional. O sea, en parte está muy bien porque es una literatura muy ágil, mucho más ágil, por ejemplo, que el Cielo Protector. O sea, tú un libro ahora con el Cielo Protector, una editorial grande no te lo publicaría directamente. Esto no lo lee nadie hoy en día. En cambio, es una gran obra. Entonces, te ves obligado a rebajar el nivel, a hacerlo todo mucho más ligero, a tratar las novelas casi como si fueran obras de teatro, ¿no? O sea, capítulo 1, bueno, pues al final del capítulo 1 tengo que hacer un giro para atrapar al lector. Y capítulo 2 empiezo por otro sitio, como si fuera otra escena de cine. Y al final del capítulo 2 otro giro. Y el capítulo 3 otro giro. Y en el capítulo 4 voy a resolver el giro del capítulo 1. O sea, tienes que ir
haciendo un tipo de literatura más comercial, pero bueno, aún así puedes escribir bien, novelas interesantes. Pero sí, la verdad es que el cómo se escribe era la gracia de la literatura y esa capacidad de cada escritor de tener su propia manera de escribir. Pero en cine está ocurriendo exactamente igual, ¿eh? ¿Tú te imaginas a Pedro Almodóvar trabajando para Netflix? Sinceramente no. Netflix le diría, no, no, esto no vale para nada. ¿Qué es esto de estos colorines en las películas? No, no. Esto tiene que ser siempre un color así, el argumento tiene que ser así, porque sabemos que al público lo que le gusta es esto. O sea, ahora las grandes plataformas, o ya sean de cine, de literatura, bueno, de literatura, de novela, etcétera, porque en poesía, gracias a Dios, esto no ocurre. Los que leen poesía son Sería, sería, poetas. sería interesante que Almodóvar dirigiese una serie en Netflix, es decir, con su visión, pero obviamente dirigida para estas nuevas generaciones, ¿no? Sería bastante... Hombre, sí, hay grandes directores de cine que lo tienen más fácil. Netflix, ¿no? Pueden neutralizar un poco algunos aspectos de su lenguaje, de su personalidad. Mira, hablando de eso, la película de Roma, de Cuarón, el mexicano, no sé si, no sé No, si, no la conozco. o si fue sonada ya en España, pero en México y Estados Unidos fue un hitazo y, y es interesante porque no es una película comercial para nada, es una película que está en blanco y negro, es una película que muy lenta, con una fotografía excelente que básicamente es la historia pues de este director Alfonso Cuarón de cuando era niño y vivía en la colonia Roma, por eso se llama Roma la película, que películas que se llaman Roma, pues está la de, eh, hay una de Fellini, ¿no? Me parece, y hay una de Adolfo Aristarain, argentino, que a mí me gusta bastante, de unos 15, 20 años, unos 15 años más o menos, y luego está esta. Y, y eso es interesante, Vicente, porque de alguna manera, porque esta la produjo Netflix, es decir, eh, no la hizo con Hollywood, y que Netflix haya producido una película tan de arte como lo es Roma y que haya tenido el éxito que tuvo, pues te dice que todavía podemos tener esperanza en las nuevas generaciones. No, no, talentos hay. Es decir, yo creo que la cosa está, Vicente, en cómo la vendes, ¿no? Sí. Bueno, claro, Netflix tiene esa capacidad. Cómo la... Ya, exactamente, entonces como una película tan lenta que dices tú, bueno, esta no la va a ver nadie, fue tan exitosa en la plataforma. Bueno, aquí en España, bueno, en España y también en Hispanoamérica, Editorial Planeta, ¿Mm? el señor Lara al frente, pues él creó el premio Planeta, que es un premio de novela popular, aunque luego ha habido algunos grandes premiados como Vargas Llosa u otros, ¿no? Pues él lo que decía era, yo lo que debo hacer es ganar dinero, y ganar dinero con literatura popular sencillita. Y si yo gano dinero con este tipo de literatura, luego puedo invertir en novelas, en escritores que sé que son más, entre comillas, literarios, más experimentales, no tan comerciales. Pero claro, primero necesito tener las espaldas cubiertas antes de apostar por autores que sí que voy a vender 1.000, 2.000, 3.000 libros que justo con suerte voy a cubrir gastos. Pues, supongo que Netflix es un poco también así, ¿no? Netflix tiene la fórmula, sabe Claro. cómo hacerlo para ganar eh, espectadores, sabe lo que quieren, pues sabe mezclar la imagen con el argumento, con la intriga, con un poquito de sexo sin pasarse, etcétera. Y la verdad es que las películas de Netflix técnicamente están muy bien, pero son todas iguales. Cuando ves una, te das cuenta de que limitan a los directores. Los directores deben tener una serie de normas que cumplir y tienen que seguirlas. Te, Entonces, te recomiendo esa película, Vicente, porque sí es como un caso excepcional. Y inclusive la promocionaron aquí en los cines, pero eran como funciones especiales y tuvo bastante éxito. Y bueno, a todos nuestros amigos que nos están viendo, Roma, si ya la vieron, déjenos en los comentarios, que por cierto, un saludo a todos ellos que ya los hemos tenido un poco olvidados. bueno, olvidados, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, pues tenemos que trabajar esas cosas. Así es, pero aquí estamos y seguiremos.
Oye, Vicente, algo que yo no sabía de Bowles, no sé si tú tengas más información al respecto, es su relación con los republicanos, con la República Española. Ay, pues no tengo ni idea, ¿eh? De la República Española. Sí, algo por ahí vi de que los ayudó, no sé si económicamente, pero no estoy seguro. Inclusive también por ahí leí que hizo algo con Salvador Dalí, algo, pero él en música, no sé si un ballet o algo así, pero tampoco no encontré mucha información al respecto. No, no, yo de eso no tengo noticia, no tengo ni idea. Me remito a lo que tiene escrito en sus libros y de esto no lo sé. Pues voy a tratar de investigar más al respecto de la relación de Bowles con los republicanos. Si alguien de ustedes, amigos, sabe algo, pues déjenlo en los comentarios. Si no, pues ya lo comentaremos en la próxima emisión. Pues por mi parte es todo, Vicente. No sé si te gustaría eh, agregar algo, recomendaciones de Bowles, aparte del cielo protector, que es lo más conocido. Bueno, pues yo para despedirme ya me gustaría hacer inciso en dos obras de Bowles, que es La Casa de la Araña, que es otra novela de Bowles, muy interesante, merece la pena leerse, y sobre todo Las Memorias de un Nómada del año 72, que son la explicación de la vida, no solo de la vida, de lo que es más importante en un escritor y en una persona, más que los hechos que se van sucediendo, que es la cosmovisión que tiene del nomadeo, ¿no? Y eso por un lado, por la parte de Bowles, y luego por la parte Soria, que estoy aquí, pues nada, recomendarles que vengan aquí a esta pequeña ciudad del centro de la península, que recorran el centro de la ciudad, el Collado, a la izquierda la librería Las Heras, que entren y compren un libro, como mínimo como recuerdo, ¿no? De otro personaje que aparece por aquí en el canal de Luis, que es Fernando Sánchez Dragó, que vivió en el Que comunismo. por ahí viene un programa también, ya hace mucho que no, pero nos estamos poniendo de acuerdo. Vamos a hablar sobre André Malví y Jacobo Ginsberg. Bueno, Siempre es un personaje interesante que ahorita lo están reviviendo. Creo que ya te había comentado que él me parece que bueno, era científico. Y bueno, ya por ahí. Pero lo interesante es sí, creo que ya lo comentamos en el último programa. Eh, ya murió hace muchos años y ahora que está muy de moda, la gente está buscando mucha información al respecto y uno de los pocos que lo entrevistó y que hay una entrevista ahí en YouTube fue Dragó. Me, me imagino que finales de los años 80, más o menos. En sí, un programa que era El Sol de Medianoche, me parece. recuerdo la entrevista. Y bueno, pues lo que lleguen hasta la Plaza Mayor y luego recorran la parte más literaria, yo creo que es la zona más literaria de España, que es el paseo que va de San Polo a San Saturio, y ahí encontrarán ecos, no ecos, o sea, realidades de Becker, de Machado y de Gerardo Diego. O sea, y con eso yo ya me despido, me quedo por aquí en esta... Gerardo Diego tiene un poema sobre el Duero, ¿no? Gerardo Diego. Sí, 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 Río Duero, sí, dice Río Duero, nadie a contemplarte baja, nadie se queda a escuchar tu no sé qué. Aparte es curioso este de Río Duero, porque yo entretuve un día, hay un momento en que dice que tus aguas muelen no sé qué y la muralla. Entonces hay un punto en el río que justo se ve la harinera, que es donde está el molino, y el punto donde se reflejan las murallas. Ostras, mira, aquí fue donde Gerardo Diego se le ocurrió escribir este poema. Eso ¿Cuándo es una cosa... muere Gerardo Diego, Vicente? ¿En los años 70 por ahí? ¿El qué? ¿El qué? ¿Cuándo muere Gerardo Diego? Gerardo Diego, no, murió más tarde. Piensa que Gerardo Diego me parece que le concedieron ahora no estoy seguro, igual viendo la pantalla. Los Le 90. concedieron el premio Cervantes junto a Jorge Luis Borges. Entonces, creo quizás 90. Antes de irnos, Vicente, déjame ver No estoy seguro, ¿eh? Lo de Borges, si es con Salinas o es con Gerardo Diego. lo de la película de Bertolucci que mencioné, nada más para ver si se llama Los Dreamers, que es una buena recomendación.
Sí, The Dreamers, no sé cómo se llamaba en español y es del 2003. Películas de Bertolucci, Vicente, El cielo protector, ¿qué otra recomiendas? El último emperador. Así es. Y luego hay otra que vino después que era no sé qué de Buda. Yo no la he visto. Ok. Era de la misma época, más o menos. El Los años cielo 90. protector, el último emperador y algo de Buda. No lo recuerdo. Pero bueno, el Bertolucci siempre es bueno. Que yo no esté de acuerdo en la interpretación que hace de la novela, bueno, pues es una cosa Sí, no, secundaria. buen cine, ¿verdad? Sí, sí, no, por supuesto. Perfecto, Vicente. Pues hemos terminado. Muchísimas gracias. Ya, ya haremos otra emisión, ya nos pondremos de acuerdo. Pues sí, sí, sí. Así que, pues te agradezco como siempre y que lo sigas pasando muy bien por allá. Bueno, ya sabes, Luis, te esperamos por aquí, a ver si un año te animas a venir a estas tierras del Alto Llano Numantino. Está muy pendiente. De hecho, pues ya, como te comenté, iba a ir y al fin no, pero bueno, ahí estamos con eso. De acuerdo, no te preocupes. Aquí el Pico Urbión que subió el otro día lleva 2 millones de años en el mismo sitio. No creo que lo vayan a cambiar en la próxima década. Perfecto, Vicente. Pues muchísimas gracias y amigos, muchas gracias y nos vemos en otra emisión.